Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. La palabra de Dios es tremenda. Génesis capítulo 1 versículo 26. Cuando lo tenga por ahí, por favor, le voy a rogar que diga amén. Y si no, pues aquí está la escritura en la pantalla, usted la puede leer. Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice la Biblia: y dijo Dios, hagamos al hombre, por favor tome nota, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Una de las cosas importantes para entender este tema y poder entrar en la esencia de la enseñanza es poder entender primeramente, amado hermano, qué es semejanza, porque dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, de alguna forma. La palabra semejanza, que es importante tenerla muy clara para poder desarrollar este tema, la palabra en el original hebreo que traduce semejanza es la palabra demut. Esa tiene un origen también en hebreo del numeral 18-19. Hoy no vamos a entrar en ella, no estamos buscando la raíz, sino que la palabra. Y esta palabra significa, mire, de parecido, significa pues lo que la palabra declara, semejanza, significa un modelo. Como adverbio significa apariencia, figura, la semejanza, forma, imagen y también semejanza. Quiere decir que cuando hablamos de la semejanza de Dios en un hijo, estamos hablando del parecido, estamos hablando de la apariencia, estamos hablando del aspecto de la figura, o entiéndase el modelo que hay que seguir. Cuando la Biblia habla de semejanza, hace referencia a tener el parecido. Note por favor la apariencia, el aspecto, la figura. Y en este caso, que me gustó mucho, pues, el modelo de Cristo Jesús inserta en nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen, es decir, corpóreamente nos hizo a su imagen, cuando la Biblia declara que la semejanza debe de ser adquirida en el Hijo de Dios, es porque de alguna manera lo que Dios espera es que tú y yo alcancemos la dimensión del modelo de Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que primeramente tenemos que entender, Manuelito, es cómo se perdió la imagen y la semejanza. Porque note por favor que hasta el momento de la creación, cuando el Señor terminó de hacer todo lo que había hecho, todo había sido creado de alguna manera buena, porque dice la Biblia que el Señor vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, cuando el hombre fue hecho por Dios, la esencia, la imagen, el modelo de Dios que el hombre traía no había sido trastocado. Es decir, la imagen y la semejanza
se pierden en el huerto del Edén, pero es importante entender cómo se perdió la imagen, ya que cuando tú y yo venimos delante del Señor Jesús, dice la Biblia, amado hermano, que nosotros somos transformados y trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús, para los hermanos que me ven por la televisión, cuando un hombre natural recibe al Cristo de la gloria en su corazón, se empieza a trabajar la formación de la semejanza, el modelo de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Pero para que ese modelo sea formado en el corazón de uno como hijo de Dios, es importante entender qué es lo que provocó que el hombre, después de haber sido hecho bueno, por así llamarlo, porque todo lo que Dios hizo en el huerto lo supervisó y vio que era bueno, ahí estaba incluido Adán y Eva. Es importante entender cómo esa imagen de Dios y esa semejanza de Dios fue perdida en el huerto. Romanos nos da una luz para poder entender cuál fue el error de fondo que realmente se cometió. No estoy hablando, amado hermano, de las actitudes, porque hemos podido estudiar en diferentes oportunidades cómo las actitudes, por ejemplo, de Eva sobre su esposo era una condición autoritaria. Hemos aprendido a la luz de la palabra, diseccionando cómo realmente Eva lo que traía sobre Adán era un gobierno matriarcal. Hemos encontrado diferentes puntos donde apoyamos esto. Por ejemplo, dice la Biblia que la que le dio de comer del fruto o de la fruta, póngale usted el nombre que quiera, a Adán, fue Eva. Dice la Biblia, y Eva dio de comer del fruto, y Adán vio que era bueno y bueno, le dio la mordida. Pero no debemos de perder aspectos muy importantes denotados en la palabra, como por ejemplo que la posición o el lugar corresponde al esposo. Es decir, el que tenía que haber provisto de alimento en el huerto era Adán, no Eva. Vimos también a la luz de la palabra que Eva, cuando hablaba con Adán, no verbaba, sino que tronaba dedos. Eso lo hemos visto a la luz de la palabra, diseccionando los versículos. Romanos nos da a nosotros una luz de cómo esa imagen y semejanza fue perdida, que son errores o faltas las cuales tú y yo tenemos que tener muy claras y muy presentes, para que de alguna manera este mismo tipo de errores que fueron cometidos a través de Adán, nosotros los tengamos a la vista y seamos cautelosos en no incurrir en situaciones como estas. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, mire, versión Las Américas: por tanto, tal como el pecado, note por favor, entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, es decir, a nosotros, porque dice la Biblia, todos pecaron. Y esto está escrito en la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que la imagen y la semejanza de Dios es perdida en el huerto como consecuencia del pecado, es decir, de la transgresión de lo que Dios había determinado lícito o permitido, y lo que no era lícito y no era permitido dentro del huerto. Y Romanos capítulo 5 versículo 19, siempre en la versión Las Américas. Entonces note que la primera ocasión por la cual se pierde, amado hermano, la imagen y semejanza, es cuando hay pecado intrínseco en nuestra vida. Se empieza a desdibujar el modelo de Jesús o el plan que Jesús tiene destinado y definido para cada uno de nosotros en nuestra vida.
Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia. Recuérdese que Dios nos ha estado hablando últimamente, tal vez de un mes y medio para acá, un par de meses, y nos ha estado ministrando obediencia quiero. ¿Cuánto recordamos? Obediencia quiero, no sacrificio. Y note que Romanos 5:19 declara, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces aquí ya tenemos dos puertas de acceso definidas por parte del Señor a través de la palabra, de cómo fue la razón por la cual la imagen y la semejanza fue perdida en el huerto. Dos factores: pecado y desobediencia. Esto quiere decir que nosotros, de alguna manera, como hombres naturales, con un plan de Dios ya diseñado por parte del Señor, al haber venido delante de Él y haberle recibido como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de caminar en pos de la promesa. Pero Adán y Eva pierden la imagen y la semejanza y lo que Dios tenía planificado para ellos en el huerto, como consecuencia de que el pecado y la desobediencia se habían inmiscuido en el corazón tanto de Adán como de Eva, y eso había traído como consecuencia la transgresión. Génesis 3:17, para tratar de darle sentido a esto, siempre en la versión Las Américas, note lo que dice aquí la Biblia. Entonces dijo a Adán, este es el Señor hablando con Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Y dice la Biblia que inmediatamente la palabra fue, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, vemos tres razones por las cuales la imagen y la semejanza, es decir, debemos de recordar que cuando estamos hablando, Loren, de semejanza, estamos hablando del modelo de Jesús establecido en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén a esto? Dios tiene planes para ti, tiene planes para mí, que esto es lo importante que yo necesito trasladarte. Yo quiero decirte que Dios tiene planes para ti, pero deben de ser resguardados tres aspectos importantes. Por eso hace unos días alguien me lanza una palabra y me dice, pastor, quiero ser un vaso útil. Parafraseando, quiero ser un vaso útil. Recuerdo cuando Dios me usaba, anhelo estos tiempos. Entonces yo respondí, los planes de Dios para ti son buenos y Dios tiene cosas preciosas, pero deben de existir algunos aspectos que deben de ser regulados o deben de ser considerados en nuestra propia vida. Mire, le puedo hacer una pregunta con mucho amor. ¿Cuántos tenemos proyectos que Dios ha regalado a nuestros corazones y estamos a la expectativa del cumplimiento de que Dios nos tome en cuenta, que el Señor nos envíe o que el Señor nos haga partícipe de esa gloria? Quiero preguntarle, ¿cuántos anhelamos y tenemos planes en Dios? Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirte que esos planes en Cristo son alcanzables 100%. ¿Por qué dice usted eso, hermano pastor? Porque dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Pues todos los planes y proyectos que tengas destinados en tu corazón, solamente garantízate de estar en el modelo de Jesús. No tiene que ver nada con la iglesia que está por otro lado, amado hermano. Por favor, tome nota, porque son cosas divergentes. Entonces dice la Biblia que la imagen, basado en los versículos que hemos leído ahorita en la mañana, la imagen del hombre se perdió como consecuencia del pecado. Y dice la Biblia que la semejanza
se perdió como consecuencia de la desobediencia. Quiere decir que imagen y semejanza se pierden cuando un hijo de Dios, por eso le decía al inicio del servicio, tenga cuidado a quien oye. Y no todo lo que oiga dé por sentado que es una realidad y que es una verdad. Por oír voz extraña, aquí está hablando de la voz de su mujer. La voz de la mujer tipifica la voz extraña, que provocó como consecuencia, porque usted sabe que Eva estaba trastocada por el Seraf, que había entablado comunicación con el Seraf, y el corazón de Eva estaba trastocado. Y en ese trastoque llega el pecado y llega la desobediencia a la vida de Adán y de Eva, y como consecuencia de haber permitido que el pecado, diga conmigo por favor, el pecado, entrar en el huerto, entiéndase el huerto como mi vida, Dios quita la imagen. Y en el proceso del pecado entrante viene una consecuencia adicional que suele ser muy recurrente en la vida de nosotros como hijos de Dios, y debemos de encontrarnos batallando con ella constantemente. Es la desobediencia. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que los planes de Dios son perfectos. Y dice la Biblia que los planes para ti y para mí de parte de Dios son para siempre. Amén. Eso dice la palabra. Entonces, cuando el Señor dispone bendecir a su pueblo, la mejor manera a través de la cual Él espera que nosotros podamos ser merecedores de sus galardones, algunos, otros premios, es a través de la obediencia y la sujeción. Entonces, esto me dice a mí que la imagen y semejanza, es decir, el modelo de Cristo en mi vida, los planes de Cristo Jesús en mi vida, son alcanzables, pero hay obstáculos. Por eso yo le decía a la persona que me hablaba hace unos días, yo anhelo, pastor, yo le dije sí, pero tiene que haber muerte, porque tiene que existir muerte al pecado y tiene que existir muerte a la desobediencia, porque lo que limita y de alguna forma, iglesia, saca al hombre de los propósitos de Dios, de los planes perfectos de Dios, es cuando en la vida del ser humano, en la vida del Hijo de Dios, aparecen dos elementos que pueden llegar a sacarte de la bendición del huerto donde Dios tiene destinado bendecirte el resto de tu vida. En este momento, cuando hablo de huerto, no hablo de una dispensación de habitación, sino cuando estoy hablando del huerto, estoy hablando de las promesas que Dios ha dado a ti. Entonces, cuando nosotros anhelamos cosas grandes en Dios, una de las cosas que tenemos que tener muy claras como hijos de Dios es que para que la bendición de Dios venga, muchas veces hay que pagar precio. Entonces, los planes de Dios, amado hermano, se desdibujan porque hemos entendido que la semejanza nos habla a nosotros, amado hermano, del modelo de lo que el Señor, mire, cuando nosotros vamos a hacer una casa, cuando nosotros vamos a levantar un apartamento o vamos a construir algo, una de las primeras cosas que se tienen que dejar bien sentadas y bien claras son los planos de cómo se va a construir y qué es lo que se va a construir. Algunos incluso llegan a trabajar sobre maquetas para hacerlo un poco más gráfico. Ahora todo eso es un poco más sencillo con tanta tecnología que hay ahora, ¿verdad? El programa le hace todo el edificio y se lo transmite en 3D, y ahora pues ya no es necesario tener que hacer la maqueta con papel, sino ya se la hacen con rayos láser, ¿verdad? Y le dibujan la casa.
Pero para la construcción de algo, hacia ahí es donde yo me quiero orientar. Para que algo sea construido, debe de haber un diseño. Cuando un hombre se emprende a levantar su hogar, su casa, lo primero que levanta, amado hermano, son los planos de qué es lo que quiere alcanzar. Cuando Dios estableció su imagen y su semejanza en nosotros como su creación, es porque Él sabía que la imagen y la semejanza que Él nos había dado era una imagen y semejanza que podría alcanzar las bendiciones en gloria. Yo quiero decirte a ti, amado hermano, en esta mañana, y a ti que me ves por la televisión, que Dios tiene planes grandes de vida y de bien para ti. Pero así de la misma manera dice la Biblia, como la serpiente sedujo a Eva, quiero decirte, iglesia, va a intentar seducirte a ti para que el modelo de Jesús sea desdibujado sobre tu vida. Y dos elementos claves, no únicos, no los únicos, porque aquí le estoy hablando de los espíritus operantes a nivel primario. No estoy hablando de la forma ni de la manera. Estoy hablando de las dos acciones primarias más fuertes. Es decir, el enemigo, tratando de desvirtuar las promesas que tiene sobre tu vida, va a colocar delante de ti dos prebendas: el pecado y la desobediencia. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros, amado hermano, en esto, porque hemos entendido que de alguna manera, así dice la Biblia, que el pecado entró por un hombre. Dice también la Biblia que por un hombre, ¿qué dice? Cristo Jesús, todos hemos alcanzado redención y salvación. Y así como a través de un hombre entró el pecado, se desdibujó la imagen y semejanza de Dios en la vida de la creación de Dios. De esa misma forma, a través del Cristo de la gloria, nosotros podemos alcanzar de nuevo esa imagen y semejanza que de alguna manera fue perdida en el huerto a consecuencia de dos aspectos: pecado y desobediencia. Por eso es que el Señor últimamente ha estado ministrando en esta casa: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces esos planes y esos proyectos que Dios ha dado a tu corazón, que ya tienes tú ahí guardados, y estás diseñando planes de cómo llevarlos a cabo hacia adelante, planes de bien, planes de bendición. Son planes, amado hermano, que tienen que ser colocados delante de Dios, y que para que se lleven a cabo y tengan un cumplimiento, la imagen y la semejanza del Cristo de la gloria tienen que estar presentes en la vida de nosotros como hijos de Dios. Quiere decir que para que las promesas, lo que entiendo yo acá, Saulito, que para que las promesas de Dios se cumplan, debo de alejar dos aspectos primarios: pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que aparta el corazón de Dios de nuestras vidas. Es todo aquello, amado hermano, que nosotros muchas veces cometemos y que en adición aparta nuestro corazón del corazón de Dios. Y la desobediencia es un elemento que el enemigo suele utilizar de manera recurrente en la vida de nosotros como hijos de Dios, aunque profesamos el evangelio. Y es que muchas veces tendemos a la no obediencia de las instrucciones que vienen por parte de Dios. Entonces dice la Biblia que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo quiero decirte que los planes y los proyectos y las promesas de Dios sobre tu vida están vigentes, pero debes de huir de dos elementos primarios en este tiempo: el pecado y la desobediencia. Filipenses capítulo 2 nos da a nosotros una idea de cómo, si en algún momento hemos perdido la esencia de la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas, porque hemos permitido que el pecado, porque hemos permitido que la desobediencia sean partes operativas en nuestra vida,
Tú sabes que Dios es grande, es misericordioso y permite que podamos alcanzar de nuevo esa imagen y esa semejanza a través de pasos específicos denotados en la palabra de Dios. Es decir, si en algún momento yo he pecado, puedo hacerle una pregunta con mucho respeto. ¿Habrá alguien hoy aquí que alguna vez en su vida haya pecado? Bendita misericordia, abogado tienes. Cuando pecamos o cuando desobedecemos, desdibujamos la imagen y semejanza. Y cuando desdibujamos la imagen y semejanza, desdibujamos los planes y los proyectos que Dios tiene para nosotros. Quiero decirte que esos planes y proyectos que tú tienes en tu corazón de parte de Dios van a ser cumplideros siempre y cuando camines conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que la vez pasada encontré yo una frase que me gustó mucho y creo que le podemos encontrar pie de imprenta a nivel bíblico. No me he tomado el tiempo de buscar el pie de imprenta. Cuando le digo de pie de imprenta es de buscar los versículos que lo respalden. Pero la palabra profética, ¿cuántos alguna vez hemos recibido palabras proféticas de bendición en nuestras vidas? Levánteme su mano si alguna vez en su caminar usted ha recibido palabra. Ok. ¿Alguna de ellas no se ha cumplido aún? Levánteme su mano, por favor, si alguna de esas palabras aún está pendiente de cumplirse. Levánteme bien su mano. Ok. La palabra profética se va a cumplir en tu vida basado en la palabra recibida, entendida. ¿Recibiste la palabra profética? Levántame la mano. Gloria a Dios. Viene la segunda pregunta que debes de lanzarte. Procura lanzártela recurrentemente. La palabra profética tiene eficacia de acuerdo a la palabra recibida, entendida. ¿Entendiste la palabra que Dios te envió a través del vaso? Levántame tu mano. Ok. Y viene la tercera parte. La palabra profética de bendición tiene acción en mi vida de acuerdo a la palabra recibida, entendida y obedecida. Está cardíaco, hermano. Que mucha gente se queda nada más con el recibido. Así dice el Señor, esa palabra es mía. Y se va a la esquina de la casa a esperar que se cumpla la profecía. Pero para que el cumplimiento de la palabra profética llegue muchas veces a nuestra vida, algunas otras no. ¿Por qué, pastor? Soberanía de Dios. Pero yo he entendido, Saúl, a estas alturas del juego, que la palabra profética cumplida en mi vida va de acuerdo a lo que recibo, entiendo y obedezco. Mucha gente se queda con la palabra recibida. Por eso es que mire, por el nivel de entendimiento, ya decía yo en dónde, por el nivel de entendimiento, la palabra se recibe en los llamados, se retiene en los escogidos y se entiende en los fieles. Esa palabra profética que tal vez no es el tema, pero esa promesa de Dios en tu vida que fue recibida, primero tienes que entenderla, entender las implicaciones que conlleva esa palabra profética de bendición. Si ya la tienes entendida, ok, gloria a Dios, aleluyita, diría mi pastor Byron Girón. Ahora obedécela. Porque a veces queremos cumplimientos de Dios. Nosotros queremos que la promesa de Dios se cumpla en mi vida. Aleluya, todos, hermano. Pero nos quedamos muchas veces con el recibido y entendido, y el obedecido nos hacemos más tardecito, ¿verdad? Procrastinando. ¿Qué dijimos que era procrastinar? Postergar. Eso ya lo enseñé. Entonces las promesas de Dios para ti son para siempre, amén. Si estás en el diseño y en el modelo de Jesús.
¿Qué es estar en el modelo de Jesús? Estar en los planes perfectos de Dios en mi vida. Es esa palabra que has recibido, la has tomado en tu corazón, la has hecho tuya, has comprendido y has entendido las implicaciones que conlleva la palabra profética que te dieron. Bueno, gloria a Dios, sí, pastor, la recibí, la entendí bien claro, aleluya, gloria a Dios. Para el cumplimiento tiene que haber obediencia, porque dice la Biblia, obediencia quiero y no sacrificio. Pues cuando un hijo de Dios ha pecado y ha desobedecido delante de Dios, o se ha hecho manifiesto el pecado en cualquier dimensión y la desobediencia en cualquier dimensión, se desdibujan los planes de Dios en nuestra vida, amado hermano. Y posiblemente estamos atravesando desierto, un año, más otro año, más otro año, más otro año, más otro año. Pastor, no se acaba. Otro año y otro año y otro año, sí. Pero Dios me dio palabra profética, sí, ya la recibiste, la entendiste, sí, y ya la obedeciste. En la obediencia es donde muchos de nosotros nos quedamos trabados. Yo quiero decirte hoy, iglesia, y enseñarte que los cumplimientos y la palabra de Dios para tu vida son de bendición y para siempre, amén. Pero tú y yo también tenemos que poner parte del precio. Por eso una de las enseñanzas que he dado también en esta casa es acerca, amado hermano, de que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Pero esos planes van a ser llevados a cabo de acuerdo al nivel de obediencia que yo tengo para con Dios. Pues cuando se ha desdibujado el plan de Cristo en mi vida a consecuencia del pecado, muchas veces yo voy a seguir esperando el cumplimiento de la palabra. Pero si no estoy en el orden de Dios, va a ser difícil que esa palabra de bendición llegue a mi vida. Porque la palabra de Dios, para que tenga cumplimiento, primero la tienes que recibir, la tienes que comprender y sobre todo la tienes que obedecer. Por eso la Biblia, obediencia quiero. Pastor, ¿y es que por qué no ha llegado tal promesa? No sé, hijo, tienes que sentarte y examinar. Has obedecido la palabra de Dios. Ahora, cuando hemos desobedecido y hemos pecado, que dice la Biblia, por cuantos todos pecaron, todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Entonces, yo quisiera hoy, en esta mañana, porque no me quiero extender mucho. Bueno, el tema es extenso, amado hermano. Este es apenas el inicio. Pero el Señor me inquieta en mi corazón en esta mañana a preguntarte: ¿habrán promesas el día de hoy inconclusas en tu vida y que las estás esperando? Considera la obediencia. Considérala. Porque cuando el hombre de Dios ha perdido la imagen y la semejanza de Dios, se ha desdibujado en el plan perfecto de Dios en su vida. Y como consecuencia es de allí donde muchas cosas no salen bien en nuestro entorno. Las cosas empiezan a variar, hay más problemas, se levantan turbulencias, se levantan olas. Pastor, no he salido de una y estoy entrando en otra. Considera si estás obedeciendo la voz de Dios en torno a aquella instrucción última que Él ha dado a tu corazón. Ahora, lo interesante y lo importante en esto, amado hermano, es entender que si en algún momento hemos fallado delante de Dios, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Y bendita misericordia de Dios, como en todo, siempre hay nuevas oportunidades, porque dice la Biblia, nuevas son sus misericordias. Cada misericordia supone una nueva oportunidad cada mañana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer
Si en algún momento, porque mira, aquí la disyuntiva es, pastor, y si perdí mi imagen y mi semejanza como consecuencia de pecado y como consecuencia de desobediencia, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos da a nosotros algunas claves de pasos que tenemos que seguir para alcanzar la imagen y la semejanza de vuelta por parte de Dios. Dice la palabra en versión Reina Valera del año 60, Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que también hubo, o que hubo también en Cristo Jesús. Tome nota: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, aleluya, hasta la muerte. Imagínese, hermano, llegar hasta ese nivel de entendimiento, obediencia de muerte. Wow. Y muerte de cruz. Entonces aquí hay algunos pasos que tiene que ser considerado Saúl para retomar la imagen y la semejanza. Primeramente tenemos que tener el mismo sentir del corazón de Cristo en nuestro corazón. Cuando el sentimiento de los planes de Dios están de vuelta en mi corazón, cuando tengo un entendimiento claro de lo que quiero hacer, tengo que tener un sentir, un froneo. Hemos estudiado acerca del froneo de Dios. Es decir, tengo que tener el sentir de la misericordia, de la gracia, de la bondad de Dios para con los demás. Dice la Biblia que Jesús no estimó el ser igual a Dios, note por favor, como cosa que aferrarse. Número 3, se despojó a sí mismo. Dice la Biblia que se humilló también a sí mismo, haciéndose obediente. Mire, hasta la muerte. Entonces, para recobrar la obediencia en nuestras vidas, no es únicamente tomar la determinación y la decisión de decir, no, a partir del día de hoy yo voy a obedecer todo lo que me digan, porque desafortunadamente la desobediencia se llega a convertir en una costumbre que llega a gobernar en el corazón del hombre. ¿Cómo se alcanza de nuevo la imagen y la semejanza de Cristo en mi vida? A través de la obediencia. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Se hizo obediente. Quiere decir que uno se puede hacer obediente. ¿Cómo? Sojuzgando la carne, sojuzgando los placeres, sojuzgando todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios, Pedrito. Entonces, la manera correcta de lograr alcanzar de nuevo la imagen y la semejanza de Cristo en mi vida, en el entendido que la imagen y la semejanza de Cristo nos habla del modelo específico de la obra que Dios quiere formar en mi propia vida. Una de las características primarias para la bendición de un hijo de Dios, iglesia, por favor, adhiérelo a tu corazón, se llama obediencia. Cuando un hijo de Dios anhela que los planes de Dios se cumplan en su vida, uno de los elementos primarios indefectibles en la vida de un siervo de Dios para que los planes se lleven a cabo se llama obediencia. Entonces nadie puede hablar de una palabra profética inconclusa si en su vida hay desobediencia. Es evidente, la palabra profética va a quedar inconclusa, porque la palabra de Dios que trae bendición debe de ser recibida, entendida y adiós. Entonces, cuando yo recibo, entiendo y obedezco, habilito el plan de Dios, el diseño de Dios, el modelo de Cristo Jesús, en el entendido que son los planes que Él tiene destinados para mí,
los cuales son diferentes de persona en persona, debe de tener como un elemento primario. Por eso la próxima vez que tú te preguntes en tu corazón, ¿por qué las cosas están saliendo como están? Señor, las promesas que tú me diste no están ni cerca de lo que estoy viviendo. Pregúntate en algún momento de esa etapa de tu vida, ¿será que estoy siendo obediente a Dios como Cristo Jesús fue obediente? ¿Hasta qué? ¿Qué es obediencia? Bueno, en el caso que acá dice la Biblia que el Señor Jesús se hizo obediente hasta una obediencia de muerte, quiere decir que muchas cosas de las que se gestan en nuestras vidas, en la obediencia, van a producir muerte. Cuando nosotros sabemos los planes de Dios hacia nuestros corazones y entendemos que el plan de Dios se va a llevar a cabo sí, solo sí, yo obedezco su palabra, yo obedezco sus designios, yo obedezco su mitzvah, yo obedezco su dabar. Esa obediencia te va a llevar a una dimensión que se llama la dimensión de la muerte, que debe de ser entendida de la manera correcta, porque no estamos hablando de una muerte natural, sino que estamos hablando a lo que la palabra de Dios nos exhorta a dejar: toda pasión y toda desobediencia hacia Dios en determinado momento. Eso quiere decir, iglesia, que el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida va a tener que tener un sello que se llama el sello de muerte. ¿A qué? A la vieja forma de vivir. Es donde la palabra toma sentido y el Señor nos motiva y nos dice: obediencia quiero y no sacrificio. Eso nos llevaría a pensar, Romeo, que hay promesas en Dios que están inconclusas, no porque Dios sea malo o porque Dios mienta, sino que hay promesas inconclusas en nuestra vida como consecuencia de que en nuestra forma y conducta de vida hay aún desobediencia para con Dios. El diccionario dice que obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. ¿Quién manda en su vida? Cristo. Mi vida manda a mi marido. No, en su vida manda Cristo, hermana, porque también su esposo debe de estar sujeto a la cabeza, que es Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. En este caso, indefectiblemente, lo que ordena la palabra de Dios. Entonces el Señor me manda hoy en esta mañana a que consideres tu rostro como en un espejo. Eso dice la Biblia. Sabe que cuando uno refleja su rostro en el espejo, bueno, un buen espejo, pues, ¿verdad? De los de ahora, le da una fiel retroalimentación de cómo está. Ya si se asusta usted cuando se mira, y ese es otro rollo, ¿verdad? Pero entonces las promesas de Dios conllevan obediencia. Esta mañana tenemos que preguntarnos, Johnny, ¿será que no hay promesas inconclusas, hermano Bion, como consecuencia de desobediencia y o pecado? Porque muchas veces queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Mire, solo hace falta que un profeta se pare delante de mí y yo digo: no, si el que lo está diciendo es Dios mismo. Pero tú tienes que saber que la Biblia dice que existe algo que se llama profecía condicionada. Eso solemos enseñarlo en la escuela profética. Tal vez me buscas aquella escritura, tal vez, hijo, por favor. Padre de las misericordias. Y esto fue necesario
para que se cumpliese lo dicho por parte del profeta. Y dice la Biblia que fue necesario que Jesús abandonara Capernaum y habitara en Nazaret. Estoy tratando de hilvanar y de recapitular un poco de lo que me recuerdo en lo que encontramos en la Escritura. Tuvo que abandonar el círculo de la comodidad para orientarse a Nazaret, la ciudad de la promesa, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Quiere decir que si Jesús no abandona Capernaum y se traslada a Nazaret, lo que había sido dicho por el profeta no se hubiese cumplido. Por eso dice la Biblia, tú tienes ahí mire pues, aquí estamos. Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz. Bueno, Jesús tuvo que moverse. Cuando usted examina el contexto de la palabra, dice la Biblia que él abandonó Capernaum. Hemos entendido a la luz de la palabra, a través de estudios, que Capernaum quiere decir círculo de comodidad. Y Nazaret quiere decir protectora. Entonces las promesas de Dios en algunos momentos de nuestra vida se van a cumplir. Sí, solo sí hacemos la voluntad de Dios. Quiere decir que hay promesas para ti, que si no dejas de hacer ciertas cosas en tu vida no van a tener cumplimiento. Y hay otras cosas que tengo que hacer para habilitar y se cumpla lo dicho. Quiere decir que alcanzar de regreso la imagen y semejanza, es decir, el diseño de Cristo en mi vida. Por si alguien hoy está tal vez un poco fuera del entendimiento y dice: no entiendo qué está pasando en mi vida, no entiendo qué está sucediendo. Una de las cosas que debes de considerar es que todavía la imagen y semejanza del Señor está en ti. Porque si hemos perdido la imagen y semejanza como consecuencia de pecado y o desobediencia, es muy factible que hayan promesas de Dios, es decir, palabras proféticas, que van a quedar inconclusas como consecuencia de la no obediencia en nuestra vida. Entonces Dios tiene planes grandes, por supuesto. Obediencia. No hay obediencia, los planes se quedan inconclusos. Por eso fue necesario que el Señor Jesús dejara Nazaret y se fuera a habitar a Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El no movimiento implica el no cumplimiento. La no obediencia implica el no cumplimiento de la palabra profética. Por eso es que yo le decía, para que esa palabra que Dios te dio a través, primeramente tienes que garantizarte que venga a través de una voz fiel, y que no sea Juan de los Palotes el que te esté dando palabra en la calle, o te la llegue a dar a tu casa, o te agarre mal parado en un restaurante. Tienes que recibirla, tienes que entenderla, pero sobre todo obedecerla. Si el Señor Jesús decide y dice: no, yo aquí en Capernaum estoy chilero, estoy con mis padres, porque Capernaum significa círculo protector. Aquí estoy bien con mis padres, estoy bien en mi pueblo, en mi choza, tengo mi carpintería, me va bien en los negocios. ¿Para qué me voy a mudar de aquí? Oh, había que mudarse para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Eso quiere decir que posiblemente el cumplimiento de algunas palabras en nuestra vida sea como consecuencia de que hay palabra desobedecida
de Dios que no ha habilitado el cumplimiento. Por eso es tan importante considerar la imagen y semejanza de Dios, hermano. ¿Cuál fue el clavo de Adán? ¿Cuál fue el problema de Adán? Permitió que el pecado llegara al huerto. Oyó la voz que no tenía que oír, la de su mujer, que ya venía trastocada. Tu promesa llega en el tiempo de tu obediencia. Ahí no suenan muchos amenes. Eso que estás esperando de Dios, que no ha llegado a lo largo de algunos años, siéntate, examina. Porque si hoy hay pecado en tu vida, la imagen de Dios no está en ti. Y si en adición en tu vida hay desobediencia, no solo perdiste la imagen, sino también la semejanza, que vale la pena hacer notar que Dios hizo al hombre a su imagen conforme. ¿Qué implica el conforme? ¿Qué implica el conforme? Proceso. La semejanza de Dios se alcanza, es decir, el modelo del Señor Jesús, la forma de Jesús la voy a alcanzar conforme camino en obediencia. Por eso Dios hizo al hombre a su imagen. Hubiera podido decir que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero no dice así. Dice, hizo Dios al hombre a su imagen conforme. ¿Eres obediente? Gloria a Dios, mi semejanza se está formando en ti. ¿Eres obediente hasta la muerte? Mi semejanza se está formando en ti. Amas a tu prójimo como a ti mismo, mi semejanza se está formando en ti. La imagen de Dios tengo, pero la semejanza la alcanzo conforme a la obediencia de la palabra. Pues tú que me miras por la televisión y muchas veces te has preguntado por qué Dios no ha llevado al cumplimiento las promesas que te fueron dadas a través de una palabra profética. Porque la palabra profética va a tener cumplimiento en tu vida cuando la hayas recibido, entendido, pero sobre todo obedecido. El pueblo solo quiere recibir. Así dice el Señor: te bendeciré como nunca nadie. Pero usted tiene que ponerle ojo a toda la profecía. Si me amas, si te sujetas, si eres obediente a mi palabra, si caminas conforme a mis... O sea, todo tiene siempre una condicionante. Dios bendice, pero regularmente requiere ¿qué? Un cambio de entendimiento. ¿Qué manda? Así es. Entonces yo te quiero decir y quiero lanzarte una pregunta. Tal vez te has sentido cansado y desmotivado. Y has estado esperando el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, pero no te has dado cuenta. Posiblemente, no estoy condenando a nadie, esta palabra es de restauración. Posiblemente perdiste la imagen y la semejanza de Dios porque el pecado llegó y o la desobediencia tocó la puerta. Tremendo, hermano. Adán se fue feo. Permitió que el pecado entrara a través de la serpiente con Eva. Desobedeció el mandamiento de Dios a través de lo que le dijo a su esposa. Había oído lo que no tenía que oír. Cuidado con lo que oyes. Lo que oyes te puede catapultar, o lo que oyes te puede sepultar a través de la operación de un espíritu de menosprecio o depresión. Puedes ponerte en pie en esta mañana, por favor. Yo creo que hoy Dios nos está llevando a reevaluar. Eso creo. Hemos caminado ya un tanto. Toma un aire y examina tu vida. Yo sé que Dios tiene promesas grandes para todos. ¿Y qué dice Jeremías 29:11?
yo sé los planes que tengo sobre ti, planes de bienestar y no de calamidad, para daros el fin que tú esperas. Aleluya. Esos son los planes de Dios. Pausa. ¿La imagen de Dios está en ti aún? No hay pecado en mi vida. Yo entiendo, todos pecamos, pero no es lo mismo pecar que vivir una vida en pecado. Cuando tú y yo cometemos una falta, dice la Biblia que Dios perdona. Pero cuando un pecado se vuelve recurrente, involuciona a la dimensión de iniquidad. Desdibujamos la imagen de Dios. El pecado desdibuja el plan de Dios en mi vida. Y la desobediencia desdibuja lo poco que he alcanzado de su semejanza. Porque la semejanza, tú no fuiste hecho a semejanza de Dios. Tú estás siendo hecho conforme a la semejanza de Dios. Es decir, el proceso es el que te da la semejanza. ¿Qué tan semejante tú y yo somos a Dios? Depende de cuán obedientes somos. ¿Qué tanto la imagen del Señor está formada en mí? Depende cuánto acceso le des al pecado en tu vida. Si hay pecado y desobediencia, perdimos la imagen y semejanza. Y como consecuencia, la promesa de Dios se desdibuja en el horizonte. Por eso, hijos, aún los jóvenes, obediencia a los padres. Yo le explicaba a los jóvenes ayer en el retiro de prejuveniles, pues no es tampoco un secreto de estado mi edad, ¿verdad? Pero gracias a ¿quién iba subiendo conmigo allá en la montaña y me dijo: pastor, usted tiene, Dios te bendiga, mi hijo, me vistes con ojos de amor y de misericordia. Ahí me rebajó unos años. Y le decía a los jóvenes: si alguien me hubiese enseñado esto a mí hace 25 años, la importancia de ser obediente, de veras cuánto problema me hubiera evitado. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.